Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Buenos días a todo el mundo. Pues bueno, comenzamos, mejor dicho, continuamos donde lo dejamos ayer. Esperemos que lo de ayer, bueno, pues fuera de vuestro interés. Me está preguntando mucha gente sobre la grabación de las sesiones. Normalmente grabamos casi todas las sesiones. No os va a gustar la noticia, no pudimos grabar la de ayer, la última, la de sobre geología, por unos temas de derechos de autor, ¿no? Fran utiliza pues, mucho material que poder, digamos, exponerlo públicamente exigiría estar pidiéndole a los autores, ¿no? Porque son, digamos, el material que se genera por temas científicos, ¿no? Por investigación. Y entonces, bueno, es muy complicado conseguir los permisos de todos los autores para poder exponer esto públicamente. Sí, Fran nos preparará una presentación con aquello que sí se puede exponer para que tengáis las diapositivas. Sí se grabará la de hoy y lo que queda a partir de ahora sí lo tendréis disponible en unos días, porque todo esto hay que editarlo antes de poder subirlo a nuestro canal de YouTube y lo tendréis disponible en unos días. No obstante, lo importante sobre geología, pues o sea, la guinda, ¿no? Lo que ayer adelantaba un poquito, ¿no? Que le pisaba el secretillo, se desvelará a lo largo de esta mañana, en los próximos minutos, y bueno, y además la idea fundamental es que queremos que os quedéis con lo que respecta a la geología, se van a repasar y se van a resumir ahora, ¿no? O sea, que no os preocupéis por eso. Nos gusta mucho que os gustara la parte de geología y que os gustara, bueno, oír, ¿no? Y que se os acercaran toda esa terminología y todos esos conceptos, porque de eso vamos a seguir hablando en Enturna, pero pues bueno, os puedo decir que en los próximos años no vamos a dejar de hablar de eso hasta que nos dure la boca, porque hay mucho, digamos, el trabajo del geoparque, ¿no? Y de aprender las cosas que tiene una carrera de fondo y en la cual, bueno, pues estamos completamente comprometidos, ¿no? Entonces, los cursos que se van haciendo, los cursos especializados para guías, los cursos de verano, que hacemos muchas veces en conjunción con las universidades de Jaén, de Granada, pues se entra con más detalle a esos conceptos geológicos. Entonces, como digo, nos alegra mucho que os gustaran, que os interesaran, porque os daremos, esperemos que además, en cuanto la situación lo permita, pueda ser pronto, daremos la oportunidad de avanzar en ello. No me enrollo más, os dejo con Fran, que os interesará mucho más. Os recuerdo que vamos a acabar de ver con Fran, bueno, pues algunas de las cositas al final. En el tema de digamos, el título de la presentación, pues se ha hecho un continuo entre lo de ayer y hoy, en lo que respecta a lo que él nos va a contar. Luego Enrique Gómez nos hablará de los centros de visitantes, yo os contaré algo sobre rutas y senderos, y luego ya en la segunda parte de la mañana, Anabel Rodríguez y Fernando Medialdea nos hablarán de los servicios, de las empresas y de las actividades que podemos hacer en el geoparque. Pues Fran, todo tuyo. Buenos días a todo el mundo y dos cosillas previamente. Primero me tienes que dar permiso, Cali, para poder compartir la pantalla que me tiene inhabilitado. Ahora. Permiso concedido. Y otra cosilla que te quería pedir, yo creo que voy a necesitar aproximadamente 45 minutos, de modo que cuando veas que ha pasado ese tiempo, avísame, porque es que yo no controlo el tiempo. Ayer no sabía ni cuánto tiempo llevaba, ni la primera vez que hablé, ni la segunda. Entonces tú me avisas cuando falte 10 minutos antes de los 45 minutos para no extenderme demasiado. Bueno, pues como decía Pascual, continuamos por donde lo dejamos ayer, pero hay que matizar una cuestión importante para que nadie se pierda. Toda la historia que estuve contando ayer es una historia geológica que nos habla fundamentalmente de los materiales que configuran ese tercer paisaje de las montañas que rodean al geoparque, pero que también podemos tocar por debajo de los sedimentos cuaternarios, que son en los que nos centramos en el geoparque. Es decir, lo que denominábamos basamento. Era necesario, pensaba yo, hacer toda esa introducción para
comprender aquellos lig que están basados en el basamento, en rocas antiguas, en rocas que constituyen ese recipiente sobre el que se ha desarrollado después la cuenca sedimentaria continental de Guadix-Baza. La historia que os voy a contar hoy ya es la historia que más nos interesa desde el punto de vista de las singularidades de nuestro geoparque, ¿vale? Entonces, si os acordáis, nos quedamos ayer en la Peña de Castril como un lugar de interés geológico en el que podemos ver materiales que, bueno, tienen una edad entre 12 y 7 millones de años, y esta es una edad clave. ¿Por qué es esta una edad clave? Porque fijaros lo que ocurre hace aproximadamente 8 millones de años. El acercamiento continuado desde hacía más de 50 millones de años de la placa africana hacia el norte, acercamiento que tenéis que pensar que continúa hoy en día. Hoy en día la placa africana, o si queréis, la parte de África más próxima a nosotros, se acerca en torno a 5 milímetros al año hacia nosotros, hacia la península ibérica. Eso supone una deformación y un empuje de todos los materiales que existen en prácticamente toda Andalucía. Por eso os decía ayer que la cordillera bética no es algo que se formara en el pasado y ya está, digamos que inmóvil o fósil. No, la cordillera bética sigue formándose en la actualidad, porque África sigue acercándose 5 milímetros. Ese acercamiento continuado eh, lo que genera hace aproximadamente 8 millones de años es una paleogeografía como la que tenéis aquí. Se configuran hace aproximadamente, como digo, 8 millones de años, los principales relieves de nuestra cordillera, como Sierra Nevada, Sierra de Cazorla, Castril, las sierras de Huescar, de modo que fijaros que ya comienza a emerger lo que hoy en día es Andalucía, pero quedan todavía algunas zonas que son marinas, que no han emergido por completo. Entre esas zonas se encuentra donde se va a formar a continuación la cuenca continental de Guadix-Baza. Pero en ese momento lo que tenemos es todavía una zona marina en la que se estaban depositando sedimentos como los que hemos visto en la peña de Castril, y era, para que os hagáis una idea, las grandes montañas de nuestra región lo que constituían eran como una especie de islas, y había una serie de mares interiores interconectados, de modo que se podía pasar desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, pues por el norte de Jaén, por lo que se conoce como el Estrecho Norbético, o entre la cuenca de Granada y no me gusta llamar cuenca porque para que no os confundáis, porque todavía no ha nacido la cuenca continental, pero podríamos hablar de una cuenca marina previa, justo al nacimiento, previa al nacimiento de la cuenca continental. En definitiva, que existía una conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo a través de estas zonas marinas que quedaban entre las montañas que estaban emergiendo y configurando el paisaje ya parecido al actual. ¿Y qué ocurre hace aproximadamente 6 millones de años? Pues que pasamos de esta situación que os acabo de contar, con las grandes montañas a modo de islas, a esta otra situación. ¿Qué quiero representar con esta imagen? Lo que quiero representar es que la elevación tectónica por el empuje de África hace que en un momento determinado, no es un momento exacto, estamos hablando pues en un intervalo de tiempo de varios cientos miles de años probablemente, el mar se retira definitivamente de nuestra región. Se retira hacia la cuenca del Guadalquivir, que poco a poco también se irá retirando hasta la situación actual y queda emergida toda Andalucía. Pero la cuenca de Guadix-Baza queda emergida ya por completo con esta situación hace aproximadamente unos 6, 5,5 millones de años. Y aquí es donde podemos considerar que ha nacido nuestra cuenca continental, la cuenca continental de Guadix-Baza. De modo que no vamos a confundir, porque es algo que se confunde muy habitualmente, lo hace la gente habitualmente que cuenta la geología del territorio.
lo que se ha generado ya, que es un entorno continental con un gran lago en su parte oriental, en la parte desde Baza hasta Galera, Huéscar, Orce, con un mar. No vamos a confundir ya esto, es decir, el mar se ha retirado del territorio hace 6 millones de años y desde entonces aquí no ha habido nunca más sedimentos marinos. Lo que hay a partir de ahora van a ser sedimentos continentales. Pero fijaros cómo es la paleogeografía que se genera en ese momento, cuando se genera la cuenca. Antes de eso, comentaros dos puntos clave, dos lugares de interés geológico que son muy bonitos porque están en un lugar pues, con unas panorámicas muy espectaculares, que son los dos embalses, las dos presas de Francisco Avellán y del Negratín. En estos dos sectores podemos ver los ligs de transición marino continental. Aquí podéis ver los sedimentos marinos que si nos acercamos y cogemos la roca vemos que contiene fósiles marinos, podemos ver armejillas, podemos ver erizos y fijaros que existe una pequeña discordancia aquí en las inmediaciones de la presa de Francisco Avellán. Vemos que las capas de abajo, las amarillas que son marinas, están más inclinadas y las de arriba ya las continentales formadas por ríos, por torrentes de montaña, con los colores rojos típicos de la parte occidental, pues están totalmente horizontales sobre las capas inclinadas marinas. Es un sitio excepcional para ver la transición, el paso de la etapa marina a la nueva etapa continental que ha surgido hace aproximadamente 5,5 millones de años. El otro lugar que os comentaba es la presa del Negratín, que la tendríamos aquí a la derecha. Esta es la carretera que sube hasta la parte de arriba de la presa y todos estos materiales que se ven como más compactos son también carcarenitas, son rocas formadas por acumulación de restos orgánicos marinos, caparazoncillos de muchos organismos marinos. Se le denomina una carcarenita porque son como arenas formadas por trocitos de carbonato que a su vez provienen de esos restos de caparazones de organismos. Y si os fijáis, tenemos, no se ve muy bien en la foto, pero in situ se ven que son unos colores más amarillentos que llegan hasta aquí aproximadamente y a partir de aquí ya comienzan los sedimentos continentales. De modo que es otro lugar donde ver esta transición, este momento clave de nuestra historia geológica. Son dos sitios que recomiendo que mandéis a la gente porque no hace falta saber tampoco geología para comprender lo que os estoy diciendo. Es muy visual y las panorámicas son espectaculares. Las presas de Francisco Avellán en La Peza y la del Negratín. Bueno, fijaros que actualmente, como os comenté al principio de mi charla ayer, aquí tenemos todo el territorio de la cuenca de Guadix-Baza o de la cuenca hidrográfica del Guadiana Menor. Toda la red de drenaje tiene un solo punto de salida a través del Guadiana Menor hacia el Guadalquivir, ¿vale? Es decir, el agua de lluvia que cae en nuestro territorio actualmente se va por el Guadalquivir hasta el Atlántico. Esto es una situación normal, es lo que ayer explicaba Cali, que es lo que se denomina una cuenca hidrográfica exorreica, como la mayor parte de las cuencas hidrográficas de este planeta son exorreicas, van a parar al mar, al océano. Sin embargo, cuando se generó la cuenca de Guadix-Baza, cuando emergió y se retiró al mar, quedó rodeada de montañas, de las montañas que todos conocemos, de tal manera que la red hidrográfica no tenía salida hacia el mar. Todos los ríos se quedaban dentro del territorio de esta depresión intramontañosa que se había ido configurando con las deformaciones tectónicas desde hacía muchísimos millones de años. Entonces, en este caso, a las cuencas hidrográficas se les denomina endorreicas, sin salida al mar. Y en este caso, cuando se genera una cuenca endorreica, es una cuenca que a su vez es una cuenca sedimentaria, porque al no tener salida al mar, todos los ríos que venían desde las montañas hacia el interior de la depresión depositaban sus sedimentos, los sedimentos que arrastraban dentro de la cuenca. De modo que
A partir de esos 5,5 millones de años, esta depresión intramontañosa de la cual ya se había retirado el mar comienza a rellenarse poco a poco por sedimentos arrastrados de los ríos desde las montañas. Es decir, todos los ríos que conocéis, desde el Fardes hasta el Guardal o el Castril, ya existían en esta etapa, pero desembocaban en esta depresión intramontañosa. Y se configuraron dos grandes sectores dentro del territorio. El sector oriental, donde se formó un gran lago, y el sector occidental, donde había un gran río, que era el Paleofardes, y que iba a parar, iba a desembocar a el lago de la parte oriental. A ese lago también llegaban los ríos de Baza, de Cúllar, de Barbata, etcétera. Toda el agua iba a parar a la parte oriental, generando ese gran lago en la parte oriental. Por eso, como vamos a ver ahora más adelante, los sedimentos de la parte occidental son diferentes a los de la parte oriental, aunque en la parte oriental también podemos tener sedimentos formados por ríos de montaña. Esos predominan sobre todo los sedimentos de ríos, que se denominan sedimentos fluviales, se predominan en la parte occidental. Como además arrastran minerales con hierro de las montañas, estos sedimentos tienen tonos rojizos, mientras que los sedimentos de la parte oriental son sedimentos formados por debajo del agua, en el Gran Lago, son sedimentos que se denominan lacustres, en los que hay pues un tipo de roca que se llaman evaporitas, como por ejemplo los yesos. Tenemos calizas, tenemos yesos, pero también tenemos arenillas y tenemos arcillas que provienen del arrastre de los ríos desde las montañas circundantes. Un ejemplo excepcional que nos sirve muy bien para comprender cómo era nuestra cuenca es el Valle de la Muerte en California, en Estados Unidos. Ahí podéis ver cómo un río llega hasta una parte del Valle de la Muerte y está desconectado del mar. Como está desconectado del mar, como el agua no puede llegar, el agua de los ríos, de la red de drenaje no puede llegar al mar, lo que se forma poco a poco es un relleno homogéneo, un relleno que va generando superficies más o menos planas, y por eso tenemos ese paisaje tan plano. ¿A qué nos recuerda este paisaje tan plano? A nuestro glacis. Este era el paisaje con más vegetación que lo que se ve aquí en algunos momentos, lógicamente, que nos puede recordar a la formación de nuestra gran superficie de glacis que ocupaba todo el territorio en la cuenca de Guadix-Baza. Esta es la superficie de glacis en la cuenca de Guadix-Baza. Esta superficie de glacis se ha mantenido durante varios millones de años. No exactamente la que estáis viendo. A ver si lo explico para que me entendáis. Conforme comienza a rellenarse la depresión intramontañosa, siempre hay una parte más elevada de los sedimentos que coincide con esto que estáis viendo, una superficie llana. Si hubiese continuado la sedimentación, tendríamos por encima de lo que estáis viendo, otra superficie llana superpuesta a esta. De modo que, en definitiva, lo que os quiero transmitir es que este paisaje muy plano ocupó prácticamente toda la cuenca durante varios millones de años, porque la cuenca lo que iba haciendo era rellenarse en la vertical por todos los sedimentos que traían los ríos. Era un paisaje posiblemente parecido a este que estáis viendo aquí, que no es de nuestra tierra, es de la sabana africana. Es decir, teníamos grandes zonas llanas, surcadas por ríos, como el Paleofardes, como este ejemplo de la sabana africana que tenemos en la pantalla. Esta es otra foto de la sabana africana, donde nos podemos imaginar, que nos sirve para imaginarnos la fauna de grandes mamíferos, porque durante el Cuaternario pues teníamos unos mamíferos que se han extinguido de grandes dimensiones, de muchas mayores dimensiones que la fauna que existe actualmente en África, pero nos sirve muy bien para comprender cómo podía ser ese paisaje y la fauna de nuestro territorio. Fijaros el parecido de la sabana africana y de nuevo
nuestro glacis que ya aquí se ve que está erosionado, como voy a contar ahora un poquito más adelante. No tenemos, no hay una zona que sea el lugar de interés geológico que represente una zona amplia de la superficie de glacis, pero sí tenemos un lig muy bonito también, que es la Mesa de Bacaire, entre Fonelas y Villanueva de las Torres. Ahí ocupa prácticamente casi 3 términos municipales, está en el vértice de 3 términos municipales, que son restos, estos restos de glacis que han quedado sin erosionar. Aquí se ve mejor en esta foto aérea, la Mesa de Bacaire, y sería el único lig del Geoparque de Granada que representa o que tiene como protagonista esos restos de glacis. Pero si queremos ver bien el glacis, pues tenemos muchas zonas, pues tanto en el sector de Darro como entre Guadix y Baza, o la zona de Orce, muy espectacular su glacis también. Bueno, y alguien se podría preguntar, ¿y por qué se forma un lago en la parte oriental y predominan los ríos en la parte occidental? Pues eso era algo que no nos habíamos planteado hasta hace ya unos cuantos años, que descubrimos la falla de Baza. La falla de Baza es una gran fractura de más de 37 kilómetros de longitud desde la zona de Caniles, el sur de Caniles, hasta prácticamente la pedanía de La Teja, al norte de Cortes de Baza, que hunde el territorio en la parte oriental respecto a la parte occidental, y que lleva funcionando pues más de 8 millones de años. De modo que cuando el territorio se continentalizó y se convirtió en una cuenca endorreica, esta parte, que se hunde aproximadamente 0,5 milímetros al año, permitía que existiese, eh, que topográficamente siempre fuera generando un espacio de acomodación, es decir, un hundimiento que permitía que los ríos de la parte occidental se fueran hasta la parte oriental y generaran ese gran lago. Si no hubiésemos tenido la falla de Baza, pues la paleogeografía no sería como la conocemos hoy en día, con estas dos grandes zonas tan bien marcadas, con sus diferencias en colores rojizos y blancos, sedimentos fluviales, sedimentos lacustres. La falla de Baza es la responsable de este escarpe que vemos cuando vamos por la A22 Norte en dirección a Granada, y vamos dejando a la izquierda Baza. Todos los que habéis pasado por aquí sabéis que subimos una cuesta importante. Esa cuesta está generada por el descenso que genera la falla de Baza en la parte oriental, porque, como explicaré ahora después, bueno, pues actualmente el movimiento de la falla es la responsable de este gran escarpe que vemos en este modelo digital de elevaciones. Si nos subimos al Jabarcón y miramos hacia Baza y hacia Caniles, vemos perfectamente el escarpe, ¿vale? Esta diferencia de cotas entre el glacis en esta parte y el glacis en esta parte está generado por la falla de Baza, el hundimiento de la parte de Baza Caniles. Si miramos desde el este hacia el oeste, vemos aquí Caniles y vemos varios pequeños escarpes. Estos pequeños escarpes están generados a su vez también por la falla de Baza, de modo que va generando escalones y hundiendo esta parte respecto a esta. Bien, por eso podríamos considerar que la falla de Baza constituye o representa el límite natural entre los dos grandes sectores del Geoparque de Granada, el sector occidental de Guadix y el sector oriental de Baza, o lo que en geología a veces se ha venido a denominar como la subcuenca de Guadix y la subcuenca de Baza. Aquí tenemos uno de los lugares donde mejor podemos ver la falla. La falla viene por aquí y viene por aquí, ¿vale? Son dos grandes fracturas en este sector y nos separa sedimentos lacustres blancos de sedimentos fluviales rojos. Aquí se ve muy bien. Y este lugar de interés geológico está en la Cañada de Gallego,
en Baza, muy cerca de la cola del pantano del Negratín. Y es un sitio excepcional para comprender lo que os estoy diciendo. El control que genera en la sedimentación y en la formación de las rocas entre la parte occidental de Guadix y la parte oriental de Baza. Es un lugar de interés geológico al que también podéis enviar a la gente con cualquier coche, porque el camino del canal está asfaltado y se puede circular bien por él, y es muy fácil de encontrar el lugar y tampoco se necesitan grandes nociones de geología para disfrutar de este paisaje y de lo que se ve en el lugar. Otros dos lugares, otro lugar excepcional para ver lo que os estoy contando, la transición de la parte oriental o los cambios de color entre la parte oriental y la occidental, es el Jabarcón, lo alto del Jabarcón. En este mirador, el Jabarcón es otro lugar de interés geológico, no solamente como mirador, sino que nos permite observar muchos aspectos geológicos, incluso las propias rocas jurásicas sobre las que se encuentra. Una montaña de basamento que queda como un monte isla rodeado de los sedimentos pliocuaternarios continentales y por tanto es un lugar de interés geológico, y además nos permite observar estos cambios de color que os estoy contando entre la parte occidental de Guadix. Las panorámicas son espectaculares, se puede llegar con cualquier coche, y los colores blanquecinos de la parte oriental de Baza hasta Huéscar, Orce. Si le hacemos un zoom desde el Jabarcón a esta parte de aquí, justo a la zona que coincide con la entrada del Guadalentín en el embalse del Negratín, pues podemos ver la transición entre los sedimentos eh, fluviales de ríos rojos y lacustres. ¿Cómo se forma esta transición, esta alternancia de unos sobre otros? Porque en la falla hemos visto que chocaban, porque la falla es una fractura y los mueve en vertical, y son de diferente edad lo que había a un lado de la falla y a otro lado de la falla. Aquí son materiales de la misma edad que van alternando unos con otros, simplemente por cambios en el nivel del agua del lago. Cuando el lago aumentaba porque llovía mucho, pues el lago se superponía a los sedimentos fluviales. Cuando el lago descendía de nivel, pues porque eran épocas de sequía probablemente, lo que hacían los ríos era llegar y depositar sobre los sedimentos lacustres previamente depositados. Esto es otro lugar de interés geológico en las inmediaciones del Negratín, pertenece a Cueva del Campo y es el lig de transición entre sedimentos fluviales y sedimentos lacustres. Un lugar muy bonito para verlo, que aún no es lugar de interés geológico, pero que espero lo sea algún día, es en la zona de los Baños de Zújar, porque además de tener otras formaciones geológicas que explicaré luego, pues se ve muy bien esta transición que os estoy contando. Bueno, pues aquí tenéis el aspecto de los sedimentos fluviales típicos de la parte occidental, en el lig de las cárcavas de los Badlands de Gorafe. Aquí tenemos otro lig, que son los fluviales de Belerda, estos materiales suponen o constituyen otro lig dentro del geoparque en la parte occidental. Y aquí tenemos ejemplos de cómo son los sedimentos lacustres, en este caso en las inmediaciones de Orce, o en Galera, cuyo yacimiento del Castellón Alto, el yacimiento arqueológico que conocéis todos, pues está sobre materiales lacustres de la parte oriental. Y en su base tenemos un lig, que es el lig de la mina de yeso que en lugar de explotarse como una cantera de yeso, tiene la peculiaridad de que aquí se explotó como una mina, y que os decía ayer que sería muy interesante pues poder visitarlo porque es espectacular, pero por cuestiones de seguridad ahora mismo eso no es visitable. Habría que hacer algún tipo de realidad virtual para poder verlo. Bueno, ahí yo me la he jugado pues, para sacar las imágenes que podéis ver, pero es un sitio muy, muy espectacular, su interior. Por supuesto, otros
de los lugares de interés geológicos típicos del geoparque son sus minerales evaporíticos, los relacionados con el lago. Tenemos varios LIG de yesos, tanto en Benamaurel, que es quizá que el municipio con más yesos junto a Castillejar, pero también tenemos LIG de yesos en Galera. En toda la parte oriental tenemos varios LIG donde lo que se pone en valor son los yesos, como los que tenéis aquí. Me da pena contaros que me encuentro por internet en Wallapop, por ejemplo, gente que vende yeso de Galera o de Benamaurel. No se puede recolectar minerales y ni mucho menos con fines de ese tipo, ¿vale? Se podría recolectar un mineral con fines científicos o divulgativos, si está el cristal suelto caído en el suelo, pero están arrancando rosas del desierto para venderlas a 5 euros por internet, ¿vale? Bueno, lo que tenéis aquí abajo son nódulos de azufre, azufre nativo, es otro de los minerales muy peculiares que podemos encontrar en la parte oriental. Y fijaros que tenemos algunos lugares de interés geológico como la Rambla de los Pilares, donde el yeso ha cristalizado en fracturas generadas por la tectónica asociadas a fallas y genera este enrejado tan espectacular. Este barranco que se quiere poner en valor por parte del ayuntamiento, es un lugar también excepcional porque no solamente tiene estas estructuras de yeso, tiene otras que os voy a contar más adelante que se llaman sismitas, tiene fallas, tiene un montón de aspectos geológicos que le dan una geodiversidad, un interés turístico, didáctico muy espectacular. Bueno, aquí tenéis un detalle de esas fracturas llenas de yeso. Y aquí tenemos otro lugar de interés geológico en Benamourer relacionado con el azufre. Benamourer fue uno de los municipios que explotó en su momento el azufre pues, para hacer pólvora todos los agujeritos que estáis viendo aquí, todos estos puntitos, son pozos de mina para extraer azufre. Esto es el LIG Llano de los Hoyos. En realidad es muy bonito verlo aquí en fotografía aérea, pero quizá que el LIG haya que cambiarlo a esto está, para que hagáis una idea, entre Cortes y Benamourer, en la zona de Puente Arriba, pero el sitio más quizá que más interesante desde un punto de vista geoturístico para mostrar la minería asociada al azufre es el Cerro del Minado, que queda al norte de la rambla de la Cañada del Salar, de la rambla del Salar del Margen, el Saladar del Margen, que a todos os suena. Dentro del término municipal de Benamourer tenemos un cerro, que por eso se llama Minado, porque está lleno de minas de las que se extraía el azufre. Y estas minas, y respondiendo a una de las preguntas que se decían ayer, pues algunas de ellas se pueden hacer visitables, son muy seguras y de hecho es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Benamourer. De modo que habría que trasladar el LIG a esta parte. Aquí podéis ver cómo aparecen los niveles de azufre y esto era lo que iban buscando cuando se hacían las galerías. Lo que se recolectaba eran estos niveles de azufre. No solamente tenemos formaciones de azufre, tenemos formaciones de otros minerales como yeso o esomita, que son muy bonitos y que pues permiten que este lugar, que en definitiva es un LIG, porque bueno, aunque esté puesto en otro lugar, el LIG de azufre simplemente sería trasladarlo a esta parte que es donde mejor se ven las minas, las galerías y los minerales que tienen en su interior. Bueno, la falla de Baza solamente tiene dos lugares de interés geológico. El mejor para visitarlo es el que os he contado antes, la Cañada Gallego, que es el que estáis viendo, pero hay otros lugares que espero que sean LIG en su momento, como en Caniles, donde la falla de Baza pone en contacto los materiales marinos
previos a la continentalización y los primeros materiales ya continentales de la cuenca de Guadix-Baza. Esto es el entorno de Budurria, es un sitio espectacular donde la geodiversidad también es importante porque tenemos muchos aspectos a destacar en relación con los sedimentos marinos, la falla, los sedimentos continentales, y espero que algún día también pues, sea un LIG dentro del territorio. El hecho de que no sea un LIG no implica que no podáis recomendarle a alguien que visite el entorno de Budurria porque es un lugar paisajística y geológicamente espectacular también. Bueno, otras fallas interesantes que simplemente para que sepáis que no solamente está la de Baza, hay fallas en Castilleja Los Carriones, tenemos fallas, por ejemplo, en Gorafe, en el Cerro La Bandera. Fijaros cómo desciende esta fallita, este nivel respecto a este, o este nivel respecto a esta otra falla. Y bueno, asociado a esta falla aparecen unos nódulos gigantes de siles en esta zona que están relacionados con circulación de fluidos por esta zona de falla, y unos yesos. Es una zona también muy interesante, pero ya está dentro de un LIG, con lo cual simplemente es pues, conocer que existen estos aspectos, además del paisajístico, en este sector. Otra falla que no es LIG, pero que es bastante importante en la evolución geológica del territorio, es la falla de Galera, que va desde el sur de Castillejar hasta el noreste de Huéscar, y es la responsable de que se formen parte de los Badlands del sector oriental que habéis visto en algunas fotografías. Un buen sitio para tocarla es el canal de San Clemente, del pantano del embalse de San Clemente en Huéscar, y podemos tocar materiales con una diferencia de edad de varios millones de años, parecido a lo que ocurría en la Cañada Gallego, entre estos materiales rojizos y estos materiales blancos. Vamos caminando en la bicicleta o en el coche por el carril del camino del canal, y en cuanto vemos la estructura no hace falta ser geólogo para ver que ahí hay una gran fractura, una falla que está poniendo en movimiento los materiales. Todas estas fallas, que por eso la he puesto también, además de su interés geoturístico, tienen un interés científico, y es que todas estas fallas están en movimiento. Hemos conseguido medir su movimiento situando GPS, hemos hecho una red de GPS y llevamos midiéndola ya más de 12 años, y hemos visto movimientos de en torno a 0,5 milímetros al año. ¿Eso qué implica? Pues que si tienen movimiento son fallas que a veces producen terremotos. No hay que preocuparse porque, por fortuna, los terremotos que se producen por estas fallas son terremotos de magnitud baja a moderada. Hemos tenido algunos terremotos más importantes en el pasado, como el de Baza de 1531 o el de Galera, mi pueblo, en el 1964, de una magnitud pues casi como el de Lorca, que destruyó muchos tejados, pero por fortuna, insisto, son terremotos de baja magnitud. Y estos terremotos y esas fallas se producen por ese acercamiento que continúa hoy en día, como os contaba antes, entre África y la península ibérica. Bueno, voy a ir aligerando porque si no, no me da tiempo a contaros todo. Otro aspecto interesante que podemos encontrar fosilizado en el geoparque es que todos habéis visto en la televisión cuando hay un terremoto que a veces se producen estos vuelcos de los edificios o sale agua a la superficie, porque hay un proceso que se llama licuefacción, y es que con la sacudida sísmica el agua sale de los poros del sedimento, allí donde hay agua, hay sedimento saturado en agua, y el sedimento, el terreno, por decirlo de alguna manera, se comporta instantáneamente como un fluido. Al comportarse como un fluido, pues se generan estructuras como esta especie de volcanes o estructuras de formación del sedimento que nos están hablando de que se ha producido ese proceso que se denomina científicamente licuefacción. Licuefacción, se licuefacta, se transforma o se comporta como un fluido, un sedimento que tiene normalmente, antes de la sacudida sísmica, pues un comportamiento de un sólido. Entonces se producen estos fenómenos, y tenemos ejemplos magníficos de licuefacción fósiles en el territorio del geoparque. Estas son las estructuras que os decía que, aunque no venían en el inventario de geodiversidad de la Junta, ni venían tampoco en el del proyecto Global Geoscience del IGME, pues son
estructuras únicas a nivel internacional porque se pueden observar en 3 dimensiones. No es fácil observar estas estructuras que se denominan sismitas, paleosismitas, porque se han producido por terremotos. No es fácil observarlas en 3 dimensiones en otros lugares. Aparte, tienen grandes dimensiones. Estas son de la Rambla de los Pilares, donde veíamos... A ver, que es que escuchaba un sonido por ahí, disculpad. Como estaba diciendo, estas son de la Rambla de los Pilares, que es otro lugar de interés geológico del que os he hablado antes. Son espectaculares porque podemos continuarlas pues cientos de metros o incluso kilómetros. Podemos ver la estructura interna que tienen. Estas son visitables y el ayuntamiento está trabajando para hacer una vereda y que los visitantes no las pisen, porque muchas veces, bueno, justo alguna gente se pone a andar por aquí sobre ellas. Si mandáis a alguien a ver las sismitas, pues les tenéis que decir que por favor que no las pisen porque se deterioran muy fácilmente. Y a ver, Enrique, desconecta el micrófono porque es que tengo eso. Bueno, son muy interesantes también, no solamente por ese aspecto visual que es el que nos interesa para el geoturismo, sino que científicamente nos dan mucha información y funcionan como un sismógrafo, con la ventaja de que en este caso estas sismitas que tienen más de 1 millón de años pues nos dan información de terremotos de cuando no teníamos instrumentos para registrarlos o que no han quedado registrados en documentos históricos. Por eso son tan interesantes desde el punto de vista científico. Las que estáis viendo en la pantalla están en Culler, no son LIS porque además han desaparecido, se ha hecho allí una nave y ya estas no se ven, pero Culler tiene muchos afloramientos de sismitas de este tipo muy espectaculares que espero que también sean LIS dentro del próximo inventario del Geoparque de Granada. ¿Vale? Lo que pasa es que los mejores afloramientos están en dominio privado, particular, y habría que hacer algo o convencer al propietario de que permita que se visite o comprarlo, no sé. Eso ya son cuestiones de los ayuntamientos. Bueno, y claramente tienen un interés didáctico pues para llevar a niños y niñas de los colegios, de los institutos, pues un sitio excepcional para explicar los terremotos. No solamente tenemos fallas como consecuencia de esa deformación del acercamiento de África, tenemos pliegues. Mi pueblo, Galera, por ejemplo, está en un pliegue. Las formas de los estratos, esto también es en Galera, y las casas cuevas están adaptadas a la deformación sufrida por lo que os contaba. Y ya pasamos, ya voy rápido a pasar a la etapa, la última etapa de la historia de la historia geológica de nuestro territorio. Y perdonad que vaya así tan rápido, pero es que son muchas cosas las que os quería contar. Bueno, tras más de 4,5 millones de años en los que se mantiene más o menos la paleogeografía y la situación endorreica dentro de la cuenca, lo que ocurre es que un pequeño afluente del Guadalquivir, que lo tendríamos por aquí, aquí tendríamos el Guadalquivir, y un pequeño afluente iba erosionando poco a poco, remontando, y le ganó la partida a otros afluentes como el Almanzora, y entró, rompió la divisoria de aguas que os contaba ayer, que es la que hace que el agua entre a una zona o se vaya a otra cuenca, rompió esa divisoria de aguas y comenzó a salir el agua del territorio. A partir de ese momento, que se produjo hace aproximadamente 0,5 millón de años, comenzó a predominar la erosión sobre la sedimentación. Ya la sedimentación solo va a quedar restringida a lo que os voy a contar ahora después, que son pequeñas terrazas fluviales, pero ya no hay una acreción, no hay una acumulación en la vertical, sino que lo que hay es un encajamiento de los ríos en la vertical. Y respondo a una de las preguntas de ayer. Alguien me decía, ¿y cómo es posible que se formen estos barrancos
por debajo de la superficie de glacis, que es una superficie plana. ¿Por qué se han formado estos barrancos tan encajados? Pues muy sencillo, porque en el momento en que se rompe la divisoria de aguas, ahora el nivel en el que desembocan las aguas de los ríos no es el del lago, que estaba aproximadamente a 1000 metros de altitud, o no, entre 900 y 1000 metros de altitud. Al romperse la divisoria de aguas, ahora el punto de referencia es la confluencia con el Guadiana Menor, con el Guadalquivir, que está aproximadamente a 350 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de más de medio kilómetro en la vertical de diferencia entre la superficie de glacis, que era antes la referencia para la acumulación de sedimentos, con el nuevo punto de confluencia. Los ríos tienden a encajarse buscando ese nuevo punto de confluencia que está medio kilómetro por debajo de la superficie de glacis. Y es por eso que se nos forma el paisaje de Badland y los valles fluviales que todos conocemos dentro de la cuenca. Valles, pues, que se ven perfectamente, se ve cómo están encajados bajo la superficie de glacis, como el río, la Rambla de Baur, en Baco Olivar. Este es un sitio muy espectacular, el de Monte Pajarillo, con unas vistas preciosas y muy poco conocidas por la gente del territorio, que animo a que lo visitéis. O este otro que sí es lugar de interés geológico, que es el Valle del Río Gord, en la zona en la que podemos ver los dólmenes, y podemos ver el pueblo de Gorafe. Bueno, vemos la superficie de glacis, este muchacho está también sobre la superficie de glacis, y por debajo encajado el río Gor, o la cañada de los Vélez, encajada en los llanos de Almeida, en el sector de Orce, de los yacimientos de Orce. Fijaros que bien se ve, ya lo habíamos visto ayer. Pongo estas dos fotos porque fijaros que tienen 12 años de diferencia, y por fortuna el paisaje está idéntico con 12 años de diferencia. Tenemos mucha suerte de este paisaje tan bien conservado, tan poco antropizado. Y valles que cuanto más nos alejamos de la desembocadura, de la salida hacia el Guadiana Menor, pues son menos encajados. Aquí ya estamos en las estribaciones, en la cañada de Caravaca, en Orce, ya estamos muy lejos de donde se sale hacia el Guadalquivir, y por tanto el encajamiento es menor. Todo lo contrario que en el centro de la cuenca y hacia su salida hacia el Guadalquivir, donde el encajamiento y la erosión es mucho mayor por estar más próximo a ese punto de salida. Y tenemos todos estos LIG, que no los voy, yo no los diferencio, son todos LIG de Badland, pero bueno, en el listado que se hizo en su momento del INME, pues pusieron LIG en diferentes sitios, pero podrían ser muchos más, o se podrían simplificar en conjuntos, porque en definitiva, pues son los Badlands, tanto de la parte oriental como los que estáis viendo en el sector de Castilleja Galera, en el sector de Freila, en el sector del Guadiana Menor, cerca del Guadiana Menor, los Colorados en Gorafe, en Benalúa y Fonelas, que fijaros que cambia un poco la forma de los Badlands, pero siguen siendo Badlands, porque aquí predomina un proceso que es una erosión subaérea, a ver si lo digo bien, es una erosión que se genera porque el agua penetra un poco hacia el interior a partir de fracturas, y se genera una serie de conductos que acaban hundiéndose. Son estos agujeritos que tenéis aquí, de modo que hay una erosión como en túneles, y al paisaje o al proceso se le llama piping. Y son muy característicos de esta zona de Benalúa y también de las cárcavas del Marchal, Purullena, como las que tenéis en este sector. Por eso, por la formación de esos túneles subterráneos que se van hundiendo y poco a poco luego van quedando ya expuestos, se genera esta morfología diferente a las aristas afiladas, a las crestas afiladas que veíamos en la parte de Freila o en la parte de Castilleja Galera. Pero en definitiva son Badland también. Por eso me gusta más el término de Badland. Bueno, aquí tenemos otro gran piping que todos conocéis en
el desierto de los Colorados y que es otro LIG, está inventariado como LIG dentro del geoparque. Y ya estoy acabando, ¿vale? Ya me quedan solamente 5 minutos. ¿Y qué pasa con los últimos 500.000 años? Si se produce la captura ya no tenemos información geológica, no tenemos sedimentos de esa etapa, sí que tenemos, pero mucho menos sedimentos. Y se encuentra en lo que se denominan las terrazas fluviales. Estas zonas planas a la orilla de los ríos que todos conocemos porque es donde sembramos el huerto, donde más se cultiva en estos territorios áridos porque el agua está cerca, se denominan terrazas fluviales. Las terrazas fluviales, para que entendáis lo que son antiguas llanuras de inundación. ¿Y qué es una llanura de inundación? Pues fijaros aquí un río, Mississippi, y toda la zona que queda inundada durante una crecida, durante una inundación. Pues todo eso, en toda esta parte inundada se deposita sedimento, ¿vale? Se deposita sedimento. Como el río tiende a encajarse, porque hemos dicho que ahora va a parar a 500 metros por debajo de este plano que teníamos arriba, el río siempre va encajándose en la vertical, empezó a encajarse por aquí y fijaros por dónde va el río Castillejar, ya ha descendido más de 150 metros y conforme va descendiendo, las antiguas llanuras de inundación quedan colgadas y se convierten en terrazas fluviales. Y en esas terrazas fluviales tenemos registrado los últimos 500.000 años de nuestra historia de la Tierra. No solamente en esas terrazas fluviales, sino también en las plataformas de travertino, como las de los baños de Alicún y también las de los baños de Zújar, que espero que también sea un LIG en el futuro. No sé si no me voy a poner a explicar porque no da tiempo a cómo se forman estas plataformas de travertino, pero simplemente es precipitación de carbonato en vegetación en los manantiales de agua termales que todos conocéis en esos balnearios. Y generan estas estructuras que se llaman plataformas y no son exactamente terrazas fluviales, porque se forman por encima de terrazas fluviales. La datación de estas plataformas con uranio torio es la que nos ha permitido saber que la captura de la cuenca se produjo pues en torno a hace 500.000 años. Bueno, y entre los travertinos, pues quiero destacar el acueducto del Toril, que es esta estructura que tenéis aquí. Es por llamarlo de alguna manera, una acequia o un acueducto. Cada persona lo llama de una manera, y es el crecimiento del travertino por donde va circulando el agua porque va precipitando el carbonato cálcico y cada vez pues, se eleva más esta estructura hidráulica humana, ¿no? La acción humana lo que hace es, en un principio, generar como una especie de reguera por la que circula el agua, comienza a precipitar el carbonato cálcico y va creciendo poco a poco hasta generar esta estructura. Podemos ver su explicación allí en el balneario de Alicún. Es un magnífico lugar para explicarle a los niños y las niñas y a las personas en general que las rocas, esto es una roca dura, es travertino, como las de la plataforma, no necesitan a veces millones de años para formarse, sino que se pueden formar en pocos cientos o incluso en años, como es el caso de los travertinos. Bueno, pues toda esta historia que os he contado ha condicionado nuestra propia historia y nuestra propia cultura. Somos un territorio que estamos condicionados por la geología, no solamente por las cuevas, que es todo lo que a todos nos viene a la cabeza, sino que nuestros pueblos están sobre terrazas fluviales o sobre el glacis. Nuestros pueblos se han alimentado con esas terrazas fluviales, son las vegas del territorio. Los antiguos poblados ya se situaban en sitios estratégicos en esas terrazas, cerca de esas terrazas fluviales y de nuestros ríos. Las estructuras tectónicas como la falla de Baza ha controlado la situación y la forma escalonada del pueblo de Baza o la forma plegada de las casas cuevas de Galera, y con una seña de identidad en todo el territorio, donde solamente cambia el color. Nuestras viviendas cueva, rojas en la parte occidental, blancas en la parte oriental, pero somos el mismo territorio con la misma historia geológica y también con la misma cultura y el mismo patrimonio histórico. Y con esto he acabado pues lo que yo os quería contar.
No sé si me he pasado mucho de los 3/4 de hora. Te has portado bien. Eh, bueno, os dejamos algún minutillo si queréis para alguna pregunta. No obstante, también recuerdo bueno, que seguimos teniendo pendiente la salida de campo, que intentaremos programarla en cuanto la situación nos permita salir. Y entonces, bueno, pues en esas salidas de campo, la verdad que permiten, ¿no?, ver muchas de estas cosas, comprenderlas in situ y bueno, después de un tiempo también bueno, dejar que, digamos, toda la información que hemos recibido se procese, vaya decantando, ¿no?, en nuestra cabeza y vayamos sintetizando y quedándonos con la esencia. Bien, tenemos alguna pregunta. Laura nos pregunta sobre los tipos de paisaje, ¿no? Habíamos hablado de que teníamos 3 unidades básicas. Bueno, Fran, contéstale tú si quieres. Bueno, al final es que se me ha vuelto loca la pantalla, a ver si dejo de compartir. ¿He dejado de compartir? Sí. Vale. Bueno, en realidad podríamos clasificarlo en muchos más tipos de paisajes, pero yo creo que para una primera toma de contacto lo que os tenéis que quedar es con los relieves que rodean a la depresión intramontañosa, lo que genera lo que tradicionalmente se ha conocido como las ollas de Guadí-Baza, que son nuestras montañas, la de Baza, Sierra Nevada, Castril, Arana, etcétera. Ese sería uno de los paisajes. El segundo gran paisaje sería ese gran llano que ocupaba todo el territorio y que se está erosionando y que denominamos glacis, esa superficie plana por la que va la autovía desde Guadí hasta Baza, pero que vemos muy bien en Orce, que vemos muy bien en la zona de Darro. Y el tercer paisaje, por supuesto, son los valles fluviales. Y ahí dentro de los valles fluviales podríamos hacer subdivisiones entre los valles con forma que decimos en geomorfología de artesa, que son los que tienen las terrazas fluviales, y los bottomland, que son pues, los que tienen valles con formas de V muy marcada, interfluvios, es decir, la zona que separa a esos valles también con crestas muy afiladas o más redondeadas en el caso de los que tienen los que se han formado por erosión por piping, por túneles, conductos como los del Marchar o los que se pueden ver en la zona de Benalúa. Pero quedaros con esos 3 grandes paisajes: valles fluviales, glacis y las montañas que nos rodean. Bien, Inés nos pregunta dónde pueden ver las sismitas. Las sismitas, bueno, como decía Fran, aquí tenemos la suerte, ¿no?, de que hay una serie que es kilométrica, ¿no?, de sismitas, pero afloran en determinados sitios y a veces, como hemos visto en el caso de Cuya, afloran por accidentes del hombre cuando están construyendo una carretera o construyendo una nave, entonces rompen un talud y aparecen. Pero donde se pueden ver de una forma natural y además que son una preciosidad es muy cerquita de Galera. Está también, bueno, si buscáis ahí, hombre, lo suyo es ir acompañado de primera, sobre todo como en tu caso, Inés, que eres guía, ir acompañados, que os lleven hasta el sitio. Entonces, esas son cosas que nosotros solemos incluir en muchas de las excursiones que hacemos con la formación. También digamos, son salidas que se incluyen cuando se organizan geologías. O sea, hay muchas oportunidades para ir ahí, ¿no? Bien, Francisco Pretel nos pregunta la diferencia entre geoparque y parque natural. Pues toda. Un parque natural es una figura normativa, o sea, hay digamos, la administración regula un territorio con una norma que restringe y, digamos, define qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no?, con el ánimo de protegerlo, ¿no? La diferencia normalmente entre un parque natural y un parque nacional suele ser que en el parque natural se considera que es un paisaje que es fruto de un uso antrópico tradicional, o sea, pueden ser bosques, pero los bosques no siempre son netamente naturales, pueden ser fruto del uso del hombre, ¿no? En nuestro caso, en Andalucía, la mayoría de nuestros bosques son fruto de la repoblación forestal.
Entonces, bueno, pues un parque natural es una figura de protección que normalmente toma en consideración los usos tradicionales, los suele regular, los suele permitir, ¿no? En el parque nacional normalmente son sitios que son santuarios donde se supone que no ha intervenido el hombre, ¿no? En el caso de Doñana o la parte alta de Sierra Nevada. En el caso de un geoparque es muy distinto. Un geoparque no, como decíamos ayer, no es un sitio donde se establezca una norma que regule qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El geoparque es un territorio donde se trabaja de una determinada manera para aprovechar un patrimonio geológico especial, ¿no? O sea, realmente con un valor importante, como, digamos, punto de partida, como excusa para hacer una estrategia de desarrollo en la cual poner en valor no solo ese patrimonio geológico, sino todo el patrimonio que tenga ese territorio a través de un trabajo conjunto de todos los actores pues, sociales, de la población, de las asociaciones, de las administraciones, de las entidades de formación, de las universidades, pues para promover precisamente ese desarrollo. Sí es cierto que la UNESCO, para otorgar ese reconocimiento, pues exige que se demuestre que de algún modo se protege ese territorio. Y como decíamos ayer, la protección no tiene que ser a través de un parque natural necesariamente, sino que puede estar recogida en los planes urbanísticos, en los planes generales de ordenación urbana, en cantidad de medidas que digamos que regulan o restringen determinados usos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro geoparque, pues el uso de invernaderos no está permitido, ¿no? O sea, no, es un uso que podríamos correr el riesgo, ¿no? De que aquí se nos llenara el paisaje, como puede ser en el ejido, pero es una actividad hoy por hoy no permitida. Bueno, pues eso es una unidad de protección, pero que no es que sea el geoparque quien lo protege, sino que podemos ser geoparque porque ya se había protegido, de alguna forma, ¿no? Bien, tenemos más preguntas. Inés también nos preguntaba si los sedimentos lacustres tienen sedimentos marinos de cuando todavía el mar estaba por aquí. Lacustre y marino es distinto, o sea, cada uno es de un momento, pero Fran, contéstale tú mejor si quieres. No, como dice Pascual, no confundamos los dos periodos. Los sedimentos lacustres son continentales y a veces tienen arenas y tienen arcillas, no solamente tienen yeso o calizas, y se han formado durante la etapa continental, ya que se ha retirado al mar. De modo que no vamos a encontrar sedimentos marinos asociados al lago. El lago es una cosa y los sedimentos marinos son previos. Hay otra pregunta, ya aprovecho más adelante, de Alfredo, que le queda claro cómo se formaron los sedimentos marinos y no los continentales. Bueno, yo veo más fácil ver cómo se forman los continentales. En el momento en el que se queda una gran depresión topográfica en la que no hay mar, sino lo que hay es pues una zona deprimida rodeada por grandes montañas, como muy bien explicó ayer Cali. Los ríos que vienen de esas montañas arrastran sedimento y es ese sedimento que vemos en el desierto de los Colorados, y parte del agua llega a Baza y en Baza pues precipitan yesos y también llegan otros ríos que arrastran un poco de arcillas y de arenas, y ese es el sedimento que vemos en la parte de Baza. Es simplemente el relleno poco a poco por la erosión y el arrastre de sedimentos desde las montañas circundantes. Si tuviesen salida como tienen ahora, no iría rellenándose la depresión, sino que esos sedimentos irían a parar hasta el Atlántico, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Entonces, así es como se formaron los sedimentos continentales. De hecho, nosotros estamos pensando en ponerle una demanda a Huelva para que nos paguen un canon por Doñana. Porque claro, todo el parque de Doñana existe en gran medida gracias a todo lo que los ríos han extraído de nuestra cuenca de Guadix-Baza, ¿no? Todo eso que falta, esa tierra que falta para completar lo que había sido un llano, ahora mismo lo tenemos allí y ellos lo disfrutan como su parque nacional, ¿no? Es muy sencillo, Alfredo. Un sedimento es algo que arrastra el agua hacia abajo. Si llega hasta el mar, es marino. Si no llega y se queda por el camino y se queda en tierra, es continental. Es tan sencillo como eso. Para no confundirnos con los sedimentos marinos que tenemos en nuestra cuenca, tenemos que recordar que este territorio durante mucho tiempo, hace millones de años, estuvo bajo el mar. Entonces simplemente, claro, lo que hay en el fondo, lo que hay abajo, se formó bajo el mar. Luego hay una elevación
en gran medida también por el empuje, ¿no? Por toda la dinámica de las placas y por el empuje que nos mantiene, ¿no? África sigue empujándonos para arriba y entonces, bueno, pues lo que estaba bajo el mar sube. Tenéis que pensar, para que entendáis el tema de los sedimentos de otra forma o cómo o cuánto estamos bajo el mar, pensar que cuando vosotros subís al Veleta o al Mulhacén, estáis pisando unas rocas que se formaron bajo el mar. Si vamos a la Sierra de Huetos, vamos a la Alfaguara, que es todo una sierra de caliza, estamos en sedimentos que se formaron bajo el mar. Si andamos por la Sierra de Cazorla, estamos andando en unas rocas que se formaron bajo el mar. Todo, prácticamente lo que vemos se formó bajo el mar, excepto el relleno de la cuenca, ¿no? Respondiendo a una de las preguntas de Inés, que si es verdad que el vaciado de la cuenca de Guadix-Baza es uno de los procesos erosivos más antiguos del mundo, hemos dicho que es casi todo lo contrario. La erosión de la cuenca, una de sus singularidades es que se ha producido en los últimos 500.000 años. Eso es nada, en geología es nada. Hay otras zonas del planeta con Badland o cañones como el del Colorado que se llevan erosionando millones y millones de años. Entonces, precisamente, una de las singularidades de nuestros Badlands es que se han formado en muy poquito tiempo, se han formado en el último medio millón de años y se siguen formando en la actualidad. Bien, Brígida nos preguntaba si visitaremos las Sismitas cuando vayamos a conocer el geoparque. Bien, lo intentaremos. Lo que visitemos cuando salgamos ahora mismo va a depender un poquito de las circunstancias. Ahora mismo para organizar una salida, si no hubiéramos empeorado esta semana, habríamos tenido que ir cada uno en nuestro coche, porque no es razonable compartir un autobús. A las Sismitas no se puede llegar en un autobús grande, se puede llegar en un microbús, pero en función de cuántos seamos y cuáles sean las condiciones, veremos si podemos ir o no, ¿no? Pero ya lo veremos. Tenemos más preguntas. Enca nos pregunta que aunque el geoparque no es una figura de protección, si existe algún tipo de compromiso con la UNESCO de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y el patrimonio material e inmaterial. Bueno, precisamente la UNESCO nos da el reconocimiento como un geoparque de la Red Mundial de Geoparques de UNESCO porque se establece ese compromiso. Sin ese compromiso no nos otorgan ese reconocimiento. Francisco Pretel nos pregunta que si hay muchos sitios de interés geológico que no están dentro del geoparque. Claro, todo el territorio, toda Andalucía, toda España. Es tremendamente interesante, ¿no? Pero, Pascual, sí quería matizar aquí una cosa. A veces, no lo digo por la pregunta de Francisco, pero aprovecho para decirlo. Un lugar de interés geológico no es ese risco de al lado de mi pueblo, que es precioso y el que todo el mundo vamos a ver porque es un sitio de los más bonitos de mi pueblo. Un lugar de interés geológico es un lugar seleccionado por un comité de expertos que ha tenido en cuenta su interés científico, su interés divulgativo, pedagógico, su necesidad de protección por ser algo singular a nivel internacional, nacional o regional, etcétera, etcétera. Entonces, claro que hay muchos sitios súper interesantes, bonitos en el territorio que ya tienen ejemplos protegidos o considerados lugares de interés geológico en otros geoparques. Hay muchísimos lugares de interés geológico en el basamento, pero nosotros, como Geoparque de Granada, nos diferenciamos de otros geoparques en lo que se ve desde dentro de nuestros valles. Desde dentro de nuestros valles no solamente vemos los fósiles, vemos el paisaje, vemos las rocas pliocuaternarias de los últimos 5 o 6 millones de años, sino que llegamos a ver rocas de hasta 250 millones de años dentro de los valles. Entonces, nosotros queremos diferenciar que todos los lugares de interés geológico han sido propuestos por un comité de expertos previamente y están dentro de los valles, fundamentalmente casi todos dentro de los valles que configuran ese tercer paisaje que os comentaba en la charla, ¿vale? Pero claro que hay otros lugares de interés geológico
pero que no son todos los que nos pensamos, porque no es lo que a mí me guste de mi pueblo, por decirlo de alguna manera, pero sí que hay otros lugares de interés geológico y en el futuro se podrán incorporar al inventario del geoparque. Francisco, te podría añadir que la Junta de Andalucía lleva muchos años trabajando y hay un inventario del patrimonio geológico singular de Andalucía, por ejemplo. Si lo buscas en Internet, seguro que te sale. Y tiene, bueno, pues aparte de geoparques, como dice Fran, hay cantidad de lugares que bueno, por una circunstancia u otra están ahí catalogados. Nos preguntan también sobre qué tipo de fósiles se encuentran en la zona lacustre. Bueno, ya lo avanzó ayer Fran, en tanto en la Estación Paleontológica de Fonela como en los yacimientos de Orce, hay fósiles de grandes mamíferos, pues tenemos mamut, tenemos hienas, en especial hienas, porque los yacimientos que se han encontrado son fruto de lo que fueron antiguos cubiles de hienas, ¿no? Las hienas tuvieron el detalle de llevarle mucha comida a sus hijitos, donde vivían ellas, y entonces dejaron como ciertos basureros que cuando llegó una avenida se cubrieron con sedimentos, dejó de darle el sol, se protegieron y se guardaron para que nosotros los descubriéramos hoy y disfrutáramos pues de ver la enorme, o sea, era una fauna impresionante, ¿no? En esos dos sitios lo podéis ver. Nos pregunta si se va a compartir la presentación, si Fran nos hará una selección de las diapositivas que no tengan problemas de derecho de autor y podéis contar con ella.